Hola, buen día a todas, a todos. Hoy, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar del 20 de julio de 1810, del grito de independencia. Bien, en mi casa desde siempre se ha puesto la bandera, ¿no?, como un símbolo patrio para festejar esta fecha, ¿no? Pues bien, desde que somos pequeños nos han contado que el 20 de julio tiene que ver con el florero de Llorente. Y es muy fácil que nosotros lo asociemos, ¿no? 20 de julio con el florero de Llorente. Y nos han contado una historia, nos han relatado por mucho tiempo que ese grito de la independencia tiene que ver con el préstamo de un florero. Y que entonces venía de España el señor Antonio Villavicencio, diputado entonces, Antonio Villavicencio, y que para hacerle la recepción, una fiesta de bienvenida del Ágape, pues se fue a pedir un florero prestado. Ese florero se le fue a pedir al señor González Llorente, el cual se negó a prestarlo y trató de forma despectiva a los hermanos Morales, y a partir de ahí entraron en confrontación y se armó una trifulca que alcanzó una magnitud impresionante, en donde finalmente termina por establecerse un cabildo y firmarse un acta de revolución, que fue el acta de la revolución del 20 de julio. Esto es lo que nos cuentan, que venía el señor entonces Antonio Villavicencio a contarnos qué era lo que estaba pasando en España, porque España era un caos entonces. Otros historiadores niegan incluso que el florero haya existido y que todo se haya hecho por un florero, ¿no? Que el florero haya tenido un papel tan importante, y dicen no, es imposible. ¿Quién puede pensar que un florero desencadenó una independencia? Y dicen que el florero es algo que posteriormente un pintor fue y donó al Museo Nacional, y que cuando lo va a donar le preguntan ¿esto qué es? Y el hombre dice pues es el florero del 20 de julio, y a partir de ahí así quedó, el florero del 20 de julio. Sea como fuere, en nuestro mito fundacional, un elemento importante es el florero. Es un elemento básico y fundamental en nuestro mito. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la teoría del Estado se habla que el Estado no es solamente potestas, sino también autoritas. Y es decir, potestas, que es la coacción, la violencia, la capacidad coercitiva del Estado. No es solamente eso, sino también es autoritas. Y cuando se habla de autoritas es que tiene que ver con un poder, una moral pública, y por lo tanto también con lo simbólico. Y bien o mal, en cualquiera de las historias, el florero está ahí presente. Ese objeto está ahí presente y ocupa un espacio relevante en nuestra historia. ¿Y qué es un florero? ¿Qué es un florero? Nos dice la RAE que un florero es un recipiente para colocar flores, un ornamento, un decorado, algo para la decoración. Y esto es preocupante porque cuando las historias y cuando nosotros nos concentramos en la historia del florero y en la historia de un rifirrafe por un florero, en donde el chapetón, el español, trata despectivamente al otro y los humilla, y entonces a partir de eso se enfrentan. Otra historia dice que el florero fue la excusa y que todo fue planificado. Entonces la gente ya se estaba organizando, se había organizado y dijo, bueno, vamos a provocar a este señor, que es bastante fácil perder los nervios, lo vamos a provocar y a partir de ahí hacemos el rifirrafe. En cualquiera de este relato simple, el problema es que se evita hablar de política. Se esconde el pensamiento y la filosofía política de la época. Y se esconde así que se estaba organizando ya desde hace mucho tiempo en distintos lugares del territorio, la población. Y que la población había bebido de la Revolución Francesa y de la Ilustración, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que trabajaba sobre el tema de derechos, que reflexionaba sobre el concepto de derecho, el concepto de la ciudadanía, y que se basaba fundamentalmente en la forma de hacer política en el uso de la razón. Todo esto, en muchos casos, se pierde y no se reflexiona frente a eso en nuestro mito fundacional, sino que aparece la pomposidad. Si nuestro relato se centra
en gran medida en un florero, podemos explicar entonces esos desfiles militares pomposos, donde se hincha el pecho, y se habla de la patria, y todo por la patria, y ajúa, mientras la patria se cae a pedazos. Estamos en una patria de un florero, por lo tanto, una patria, una república decorativa. Y si es así, pensemos entonces, desde ese mito fundacional nos han venido gobernando con un florero. Y hoy, igualmente, con un florero para gobernarnos a todos, que viene a ser el señor Iván Duque y la apariencia de democracia formal. Es un florero, es algo decorativo, es simplemente una república aparente y no real. Porque el poder real, detrás de ese florero que viene a ser la Casa de Nariño, se esconde una clase corrupta y decadente que odia a Colombia, que odia a la patria. Porque cuando se odia y se desprecia a los colombianos, cuando se desprecia a la gente, se desprecia a la patria. Y esto es bastante fácil de ver y de comprobar. Basta con que la señora Marta Lucía Ramírez abra la boca para ver el desprecio que tiene por Colombia. Repito, despreciar a su gente es despreciar a Colombia, es despreciar a la patria. Y ellos lo vienen haciendo así desde hace rato. Simplemente, para ellos, la república y la democracia es eso, un florero vacío, un objeto vacío. Mientras ellos se lucran y llevan una vida de lujos y una vida completamente desconectada de la ciudadanía. Si entonces damos por hecho el mito fundacional del florero de Llorente, que entonces por un florero que se quebró, que fue la excusa y se quebró, y a partir de eso nosotros nos independizamos con el tiempo, pues entonces igual tendremos que plantearnos quebrar el florero actual. Quebrar el florero actual y poder construir definitivamente una república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.